Bueno, hola a todos y bienvenidos a lo que es la segunda clase de Reinforcement Learning. En la clase pasada tuvimos una grata introducción a los primeros problemas que se pueden enfocar con este paradigma y en esta vamos a seguir elaborando sobre lo que spoileamos un poco la clase anterior, que es la idea de máquinas que se apagan, situaciones que cambian y demás. Pero para esto vamos a necesitar primero pasar por otro pequeño ritual de iniciación y algún otro repaso de probabilidad para poder atacar este problema en particular. Bien, entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a ver hoy a grandes rasgos? En primer lugar, vamos a nuevamente ponernos el visor de RL y vamos a hablar un poco sobre esta interacción entre un agente y el mundo, pero vamos a formalizarlo un poco más ahora. Y una vez que hayamos establecido esa formalización, vamos a pasar a hablar sobre las cadenas de decisión de Markov o Markov Decision Processes, MDP, lo vamos a mencionar probablemente, que va a requerir que hagamos un repaso más o menos express de probabilidad, y ahí escribo también sesgado porque no es un repaso de probabilidad con los usuales pasos en los que se suelen realizar estos, sino que va a ser un repaso sesgado para el propósito que nosotros estamos buscando, que es entender más o menos las fórmulas. Luego vamos a hablar sobre los recompensas, retornos y episodios para pasar después a definir las políticas y las funciones de valor que nos van a permitir encontrar políticas óptimas. Vamos a mirar un teoremita bastante famoso. Vamos a encontrarnos con estos operadores de Bellman, que ya verán qué son. Y luego pasaremos ya a la parte de implementación, imagino que es la más divertida, donde veremos más que nada dos técnicas en particular para resolver el problema tanto de evaluación y predicción. Probablemente esto no tenga nada de sentido, pero si llegan a rever la clase o rever este pedazo de introducción, todo esto va a tener sentido una vez terminada la misma. Bien, interacción agente-mundo. Esto ya más o menos lo vimos exactamente este mismo gráfico en la clase pasada, pero con el ejemplo del ajedrez en particular. Vamos a generalizarlo como se suele hacer siempre cuando querés atacar un problema de manera abstracta. Generalizás y te olvidas del ajedrez, del Pong, del Go, de lo que sea. Y lo generalizamos a esta interacción que nosotros antes habíamos dicho que tenía tres pasos. Y dos componentes principales, ¿no? Que es, como dice el título, la interacción entre un agente y un mundo. No hace falta, creo que repita mucho esto, pero solo por las dudas. Agente emite acciones, realiza acciones sobre un entorno, el entorno cambia y devuelve tanto un nuevo estado en el cual se encuentra ese agente y una recompensa que, que nos devuelve el entorno. Ambas variables, la señal de recompensa y el nuevo estado, son sensables por el agente. Porque si no, no tendría mucho sentido, porque la gente sería completamente ciego y poco podría aprender si no tiene noción de qué es lo que está pasando en el mundo. Bien, ¿qué es importante aquí de notar? Bueno, en el gráfico ya vemos que hay una notación que te la desliza el gráfico muy sigilosamente, pero uno se podría preguntar qué es esa sub-t. En la clase pasada vimos que la sub-t representaba, como suele denominar un subíndice t, una noción de tiempo, de temporalidad. Entonces, en t sucede algo, en t más 1 sucede otra cosa, y el hecho de que el paso siguiente sea escrito con t más 1 ya nos da una pista de que nosotros estamos evaluando el tiempo de una manera mapeable a los números naturales, ¿no? Porque no estamos eligiendo poner más un femtosegundo o más diferencial de t. Estamos eligiendo un número natural, t más 1. ¿Y eso por qué es? Eso es porque nosotros estamos discretizando el espacio de tiempo. Cualquier problema real que nosotros querramos resolver con el paradigma de RL, usando una computadora principalmente, va a necesitar estar discretizado porque en caso contrario no alcanza la energía de todo el universo para poder computarlo. De hecho, el acercamiento que se suele hacer a problemas que están en el continuo, es decir, que las decisiones deben ser tomadas en instantes tan arbitrariamente chicos como se quiera, en esas situaciones lo que se suele hacer es achicar el paso de tiempo. Entonces, esto ya nos habla un poco de algo que tiene tal vez un poco más que ver con modelado, que es que nosotros a la hora de querer discretizar el tiempo, nosotros tenemos que discretizarlo en un tamaño tal que a nosotros nos permita identificar y aprender de los fenómenos en la escala de tiempo en la que ocurren. Es decir,
Si algo se mueve hacia allá y hacia aquí y yo censo una vez por este movimiento, nunca voy a ver que el movimiento se efectúa, ¿verdad? Muchas veces se suele denominar eso aliasing, es decir, yo no puedo muestrear tan rápido como el fenómeno que ocurre, entonces me pierdo en algún sentido de información. Ustedes piensen que a la hora de aprender, la información que nosotros podemos recibir del entorno es muy importante, de modo que en muchas situaciones tener esta noción de que la discretización debe capturar el fenómeno en sí es muy importante. Sin importar cuán chica sea esa discretización, que la podemos pensar como que la gente está censando a lo largo del tiempo, ¿no? Está midiendo el estado y está también midiendo la recompensa, o le llega la recompensa al mismo tiempo que le llega al estado. Esa gente está censando. Y está censando en este universo que se divide en pasos temporales en donde ocurre algo. Esos pasos temporales, como dijimos, se mapean uno a uno con n. En realidad, sí, sí, se mapean uno con n. Yo ya me olvidé si la notación de n contemplaba también a los números negativos, así que me parece que... No, los naturales son creo que solo los... Bueno, no sé, se las debo. Pero son todos los números enteros a partir del cero. Eh, Porque solemos querer indicar con el cero el paso de tiempo inicial. Arbitrariedades, no importa. Entonces, una vez definida esa discretización, nosotros tenemos definidas todas las variables de interés para esa discretización en particular. Entonces tenemos el estado en el instante t, que es s sub t, la acción a sub t, y la recompensa en t más 1. ¿Por qué? Porque nosotros solemos identificar que la recompensa de algo es luego de que suceda el paso de tiempo al haber realizado desde un estado s de t, una acción a de t. Entonces, habiendo aclarado esta pequeña anotación, es importante definir que nosotros, cuando yo digo y cuando decimos un paso de tiempo, nos estamos refiriendo a una especie de dinámica de este universo que nos contiene y que contiene el problema. Entonces, en el ajedrez, si bien el jugador que lo mueve va a mover la mano y por ahí duda y piensa, nosotros podemos conceptualizar estos pasos de tiempo como movimientos, ¿no? Entonces, en el ajedrez va a ser un movimiento es equivalente a un paso de tiempo. Para, digamos, homologar todos los posibles problemas a resolver, el tiempo se entiende como una variable que crece con la evolución de nuestro problema. Pero no tiene ninguna relación directa con el tiempo subyacente, porque un jugador de ajedrez puede tomarse 500 horas para tomar una decisión, eh, si es sin límite de tiempo, o puede hacerla en un instante, si así lo desea. Entonces, sin importar cuándo suceda esta acción, cuando sucede, nosotros observamos que el mundo se transforma y hay una manera muy bonita de poder representar esa transformación en términos probabilísticos, que es este pseudo choclo que aparece definido acá, que lo podemos leer y que tal vez a primera vista no se entiende del todo bien, pero luego se torna, créanme, muy intuitivo. Entonces, a esta definición, el dot equal, el igual con un punto arriba significa definición, la llamamos dinámica del mundo. Es un término, no le pones mucho nombre a esto porque es más fácil decir qué es lo que es en palabras que ponerle un nombre. Y aparte porque como vamos a ver no la vamos a usar tanto. Vamos a usar operaciones sobre ella, pero me estoy adelantando. Entonces, primero que nada, desglosemos qué es esta definición. Entonces, lo que estamos queriendo definir como dinámica del mundo es una probabilidad condicional. Si recuerdan, la notación con la barra horizontal significa dado bla bla, sucede tal cosa. Entonces es una probabilidad en un sentido normalizada por el hecho de que ya ocurrió el evento, en este caso es SA. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta probabilidad? Esta probabilidad lo que quiere capturar es, y acá lo escribí como machete, y seguramente si lo leo lo voy a decir mejor. Entonces, ¿qué es esta P? Es la probabilidad de llegar al estado S'. S' es un estado arbitrario, podría ser el mismo o cualquier otro posible estado dentro de nuestro conjunto de estados, recibiendo la recompensa R, dado que nos encontramos en el estado S, es decir, el estado inicial, y tomamos la acción A. Entonces, lo que queremos decir ¿qué probabilidad tengo de caer en este nuevo lugar, recibir esta recompensa
habiendo hecho esta acción en este otro estado. Y es importante identificar que nosotros cuando vemos esta dinámica de mundo, nosotros no estamos viendo una función de probabilidad generalizada, sino que lo que tenemos que entender bien es que existe, para cada par de estado-acción, existe una probabilidad. Es decir, cada par de estado-acción nos devuelve una distribución de probabilidad que integra uno. Esta es la manera de notarlo para un par de acción en particular, que en este caso es S y A. Pero vale claramente para cualquier combinación. Si no lo recuerdan, el times la cruz esta acá, indica producto cartesiano. Producto cartesiano generalizable, es decir, lo pueden ver como una combinación. En nuestros casos, que estamos viendo estados finitos y acciones finitas, se trata precisamente de un producto cartesiano. Si no saben lo que es un producto cartesiano, no se asusten, es muy, muy sencillo. Imagínense que tienen dos puntos en el eje X, dos puntos en el eje Y. El resultado del producto cartesiano de esos dos conjuntos es básicamente todos los pares de puntos. Entonces, este y este, este y este, este y este, este y este, y este y este acá arriba. O sea, el cuadrado que forman. Por eso no se entendió nada, pero lo pueden wikipediar si así lo desean. Bien. ¿Qué es esta otra cochinada que aparece acá abajo? Bueno, esto quiere decir que nuestra P, dado una combinación de S', R de recompensa, el estado primero y A, cualquier combinación en ese espacio, que ahora sería un espacio discretizado cuatridimensional, eh, se mapea directamente a un número que se encuentra entre 0 y 1 porque así lo rigen las reglas de la probabilidad. Entonces ustedes se estarán preguntando qué carajo hacemos con esto, y la respuesta es que todavía nada, pero es bueno tener presente que esta definición es englobadora de todo lo que nosotros necesitamos. Realmente si uno sabe, a partir del estado en el que uno se encuentra y la acción que uno toma, a qué estado puede llegar a llegar eh, y qué recompensa puede llegar a obtener, uno tiene toda la información que desea. Entonces eso nos permite definir los procesos precisamente de decisión de Markov. ¿Por qué? Porque estos procesos van a estar necesariamente definidos por una P parecida a esta. Bien, yo no recuerdo, creo que no la puse en la clase pasada esta imagen. O sí, bueno, no recuerdo. Pero ¿qué estamos viendo acá? Eh, la realidad es que esto ahora, lo que estamos viendo acá, es básicamente la manera gráfica de representar una P. Es decir, cada vez que veamos una cosa al estilo de esta, estamos viendo tiene una equivalencia directa con una P. Pero eso, cómo hacer esta transformación, ahora no nos importa. ¿Por qué? Porque ya estamos empezando a usar terminología que tal vez nunca la mencionamos y eso sí que no lo vamos a dejar pasar porque es muy, muy, muy importante. Nosotros dijimos que estos procesos de decisión, eso hasta ahí vamos bien, son de Markov. Entonces, ¿qué se supone que es esto de Markov? Bueno, como dijimos antes, la función P define en un conjunto que tiene acciones y S a una cadena de decisión de Markov. Entonces, en esta imagen que vimos antes, las cadenas de decisión de Markov se representan con nodos que son estados, acciones y probabilidades y recompensas. Pero, nuevamente, ¿qué es esta condición de Markov? ¿Qué quiere decir que las cadenas sean de Markov? Bueno, son las cadenas de decisión de Markov una extensión natural de otro modelo estocástico y probabilístico que es más sencillo, si se quiere, que se conoce como cadena de Markov. Y esta tal vez ya les suena más. ¿Por qué? Porque las cadenas de Markov son modelos muy sencillos. Perdón, sí, son modelos necesarios. No tienen todas sus complicaciones, pero son modelos relativamente sencillos. ¿Por qué? Porque son modelos para procesos estocásticos de fenómenos que pueden modelarse como una transición a partir de un estado. ¿Qué quiere decir esto traducido al español? Bueno, que por ejemplo, imaginemos que nosotros vivimos en un universo donde el clima
para poder predecir el clima solamente tenemos que necesitar información sobre el día anterior. Y esto es lo que intenta representar este ejemplo. Este ejemplo acá lo que intenta representar es que nosotros tenemos dos posibilidades. En este universo o está soleado o está lluvioso, rainy, sunny. Eh, Robada nuevamente de Wikipedia o... Sí, de Wikipedia, esta imagen. Entonces, un proceso markoviano es un proceso para el cual yo no necesito saber nada más que la información del día anterior para poder predecir el día de hoy. Cuando digo el día anterior, el día de hoy podría ser el segundo anterior, la hora anterior a la hora posterior, podría ser cualquier discretización de tiempo que se quiera. A fines prácticos, medio como que no importa ahora, ¿no? O sea, el ejemplo este, no importa si es un día, pongamos un día porque es más fácil de visualizar. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta representación gráfica? Que algo se le parece a esta de acá, solo que le faltan las acciones, y ya veremos por qué. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, nos quiere decir básicamente que si nosotros estamos en un día soleado, tenemos un 0,9 de probabilidad, o sea, tenemos un 90% de probabilidad de quedarnos en el mismo estado, es decir, de que siga siendo soleado al día siguiente. Pero hay una pequeña probabilidad de transición hacia un día lluvioso. Y una vez que estemos en un día lluvioso, nosotros tenemos 50-50 chances de o que siga siendo lluvioso al día siguiente o al paso de tiempo siguiente, o que nuevamente el día sea soleado. Entonces, el gráfico es muy bonito, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando, las P, las cadenas de decisión de Markov y, y- y con mucho menos con Reinforcement Learning? Bueno, tiene que ver en el sentido de que nosotros a esta representación gráfica, que cualquiera de nosotros la puede entender, la podemos representar precisamente como una probabilidad. En este caso, esta probabilidad solamente es de transición, porque nosotros no tenemos, en el caso de la predicción del tiempo, un concepto de recompensa. O sea, alguien podría pensar que si está soleado le conviene más, pero no estamos queriendo resolver nada que se le parezca a eso, estamos solamente queriendo predecir. Entonces, como solamente queremos predecir, necesitamos establecer una dinámica de transición, porque es precisamente la dinámica de transición la que nos va a permitir transicionar muchas veces en el tiempo para llegar a la situación en el futuro. De eso se trata predecir. Y hacer un modelo probabilístico ya la pista de que esta transición concatenada a lo largo del tiempo va a tener como resultado una distribución de probabilidad, porque una vez que nosotros asumimos que el próximo paso de tiempo hay un 90% de quedarse acá y un 10% de quedarse allá, se nos abre nuestro árbol de posibles universos futuros y tenemos una predicción que solamente es acertada en términos estocásticos, en términos probabilísticos. Solo podemos hablar de probabilidades medias de tener un día soleado o un día lluvioso a partir de un día en particular. Como dije entonces, esta probabilidad se define, la probabilidad esta de transición, y es que es atada a este gráfico, es muy parecida a la P, solo que en este caso no hay acciones. Porque nosotros, el mundo, no podemos, si bien el humano puede llegar a ejercer sobre el clima, en este modelo que estamos armando, no nos complicamos la vida y decimos que esta transición es una transición dictada solamente por las reglas de la naturaleza. Entonces, para cada proceso donde se transiciona entre estados, nosotros podemos definir la dinámica del proceso a través de, en este caso, sería una matriz. Podemos representar como una matriz, por ejemplo, la probabilidad de, en 1,1, la probabilidad de que el sol quede en el día soleado quede en el día soleado, y 0,1, la probabilidad de 1,2, es decir, estado 1, estado 2, de que el estado 1 transicione al estado 2. Lo mismo para el estado 2 al estado 1, y acá lo mismo para el estado 2,2, es decir, los subíndices de esta matriz de transición. ¿Y por qué escribirla de esta forma? Porque, bueno, una vez que nosotros tenemos escrita la matriz de transición en este formato, es decir, con las funciones de transición para el estado ijésimo, contemplando estado ijésimo, en este caso, como son dos, termina siendo una matriz de 2 por 2, nos deja operar sobre por ejemplo, un evento, un suceso. Entonces, si yo estoy parado en el día cero y en ese día cero existe un 100% de probabilidad de que sea soleado, porque ya estoy viendo que es soleado, es decir, tengo certeza sobre mi medición, la probabilidad de que los días soleados en los siguientes días, perdón, la probabilidad de que los siguientes días sean soleados se puede conseguir muy fácilmente a través de ¿qué? A través de la función de transición. Entonces, una cosa que se puede hacer es agarrar y decir, ok, eh, primer, eh, primer día.
agarro y multiplico a mi vector por la matriz de transición y obtengo, ¿qué de resultado? Obtengo un vector. Porque, de nuevo, yo no puedo resolver la realidad de este universo porque las transiciones son probabilísticas y no son determinísticas. Entonces, la verdad en algún sentido no existe. No sabemos si el día va a estar soleado y nos da naturalmente, para un día soleado, nos da precisamente la primera fila de componentes que es 90% de chances de que el día siguiente sea soleado y un 10% de chance de que no lo sea. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos el espectro de probabilidades, es decir, la probabilidad de tenemos cuán posible sea en que caiga en cada uno de los estados, nosotros podemos definir cuál será la probabilidad del segundo día. Y no sé si están viendo, pero para definir la probabilidad del segundo día, nos basta solamente con agarrar y multiplicar a x1 por p. No necesitamos operar sobre x0 y poner x0 al cuadrado, si se quiere, por p. ¿Por qué? Porque precisamente pasa esto. Cuando uno tiene una situación que puede ser modelado con una función de transición que deriva de esta cadena markoviana, nosotros observamos algo que se llama la propiedad de Markov, que quiere decir básicamente que cualquier fenómeno que tenga esta propiedad puede ser modelado como una función aplicada al estado de tiempo actual que nos da el estado de tiempo siguiente. Es decir, que la historia en algún sentido no importa. Hay muchas sutilezas y en algún sentido también hay un grado de markovianidad, si existe la palabra, para ciertos procesos. Sin embargo, eso es un dato de color, no es necesariamente importante. Bien, ¿qué es esta función de transición entonces? Bueno, es la función de transición que funcionalmente se podría ver de la siguiente manera. Nosotros podemos imaginar en un escenario idílico que tenemos una interfaz linda donde podemos nosotros definir una función de transición y empezar a hacer cuentas, ¿no? Entonces es bastante sencillo de ver cómo nosotros podríamos llegar a implementar, no esta multiplicación matricial, porque eso lo podemos hacer en un par de 2 segundos, sino la idea funcional de la transición en sí. Y si lo vemos, es necesariamente un condicional, ¿no? O sea, si el estado es soleado, hay una probabilidad de 0,1 de que retorne a otro estado. Y esto es lo que quería mostrarles con esto que digo, cómo se vería una cadena de Markov funcional. Una función de transición se la ve precisamente como eso, como una función que vos le tirás un estado y te devuelve el siguiente. En este caso, nosotros estamos en algún sentido colapsando, ¿no? Porque acá yo no estoy devolviendo probabilidades. Acá lo que estoy devolviendo es, en función de una probabilidad, un futuro estado. Y esta es la manera en la que se suele modelar a procesos que son estocásticos y markovianos, ¿no? Necesariamente. Porque no necesito de información previa, más que en qué estado, más que el estado de tiempo anterior, para devolver el próximo estado. Entonces, digamos, es evidente que un día no puede ser, en este ejercicio de ejemplo que estamos poniendo, un día no puede ser, o un día no puede ser simultáneamente soleado y lluvioso. Nosotros planteamos la idea de que o es soleado o es lluvioso. Y es precisamente una función parecida a esta la que nos determina esa característica de transición real que colapsa algo. Si nosotros tenemos las probabilidades y tenemos el modelo de nuestra transición, podemos hacer un montón de estudios sobre cómo son la distribución de los días que podríamos obtener. Pero a nosotros muchas veces no nos importa eso porque nos importa necesariamente las trayectorias particulares de días que puedan llegar a ocurrir, como por ejemplo esta de acá. Entonces, un segundo. Pues ahí tenemos un montón de posibles transiciones y trayectorias de 10 futuros días partiendo de un día soleado. Bien, como dije antes, en la naturaleza existen muchos procesos que son correctamente modelados como una cadena de Markov. Y el típico que se suele poner como ejemplo es el movimiento browniano, que acá lo linké a la página de Wikipedia, por si quieren leerlo, que es un modelo que funciona muy bien para lo que es mecánica estadística, por- porque básicamente uno cuando modela computacionalmente esto da bastante bien, cuando uno saca, por ejemplo, propiedades sobre las distribuciones de nuestras partículas moviéndose con un movimiento tipo browniano, suele reflejarse bastante bien y cuestiones por el estilo. Y no la voy a definir acá porque el artículo de Wikipedia ya le hace suficiente honor, pero en esencia se trata de un,
un movimiento, perdón, que tiene las siguientes reglas, que tiene un, un estado inicial, es decir, una posición inicial, que en este caso la definimos como 0, perdón, como R0. Nosotros la fideamos, se la alimentamos, la terminamos usando como 000, terminamos usando 000. Recibe un número, en este caso nosotros estamos diciendo cuántas veces queremos iterar, y el tipo lo que hace es, en cada paso de tiempo, él dice, yo estoy, la posición nueva a la que va a llegar mi partícula, por ejemplo, al estar vibrando de manera aleatoria, va a ser con una distribución uniforme en R3, es decir, en un volumen, o sea, una distribución uniforme sobre un pedacito de volumen de alto 2, y bueno, de lados 2, un cubo de lado 2, eh, es un número una variable aleatoria uniforme en ese rango, sumado a la posición pasada. Entonces, yo acá en el comentario lo que escribo es que la posición t más 1 es muy evidente en este caso que solamente depende de la posición t. Acá justo quedó, acá podemos escribir esto, ¿no? Porque es justo t menos 1. Así tiene un poco más de sentido. Porque acá estamos usando el índice de t menos 1. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, hay una función que se aplica sobre mi estado pasado para obtener el nuevo. ¿Y cuáles son los resultados de esto? Bueno, esto seguramente alguno de ustedes ya lo vio. Acá lo que hice fue plotear el movimiento browniano y proyectarlo sobre X, que también se ve lindo. Y vemos la naturaleza estocástica claramente de este proceso. Y es casi que te diría que les diría el caballito de batalla muchas veces de explicar cadenas de Markov. Bien, ahora llegó un poco el momento de la verdad, que es, ahora que sabemos de qué va esto de cadenas markovianas, hablar un poco de nuevo sobre nuestros procesos de decisión. Porque como bien dijimos antes, no hay procesos de decisión que nos interesen a nosotros como implementador de algoritmos de reinforcement learning que sean solamente cadena de Markov, porque nosotros lo que queremos es poder accionar sobre ese mundo, queremos cambiarlo. Si la dinámica ya está establecida, nosotros con condiciones iniciales podemos predecir las distribuciones de posibles futuros y se terminó el juego, no hay nada para hacer. Nosotros estamos buscando otra cosa, nosotros estamos buscando en un universo que es sobre el cual se pueden ejercer acciones, nosotros estamos buscando el objetivo de aprender como maximizar una señal de recompensa que nosotros mismos construimos para que tenga sentido nuestro propósito en el aprendizaje. Pero ¿por qué toda esta aclaración de Markov entonces? Porque ahora nosotros vamos a ver que una vez que nosotros definamos una estrategia de acción, si uno agarra una cadena de decisión donde sé qué decisiones tomar, donde se me muestran qué decisiones tomar, pero yo al tener la estrategia ya la sé, ¿qué obtengo como resultado? Bueno, si no hay estrategia, lo que se tiene es esto. Es una secuencia de probabilidades de transición a partir de una combinación de estado-acción. Entonces, en cada estado yo puedo elegir dos acciones, acción 0 y acción 1. Y para cada una de esas acciones yo tengo una distribución de probabilidad de qué cosas puedo obtener. Entonces, esto claramente no es una cadena de Markov porque nosotros tenemos acciones en el medio. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una política, las políticas definen cuál acción vamos a tomar. Hasta tal vez definen probabilidad de tomar tal o cual acción. Entonces nosotros, una vez que nosotros sabemos qué acción vamos a tomar, imagínense que decimos siempre que vamos a tomar la acción 0. Cuando decimos que siempre vamos a tomar la acción 0, tomamos la acción 0 y tenemos un 50% de chance de volver a ese 0 y un 50% de ese 2. Y después vamos a 0 y tenemos 0,4, 0,6. Y después vamos a ese 1, por algún motivo llegamos ahí, y a 0 tenés 0,70, 0,20 y 0,10 de volver. Y es muy evidente que una vez que nosotros definimos una estrategia, una política de acción, una función que nos mapea estados de acciones, nosotros observamos que ahí, una vez que la gente tiene su política, podemos contemplar a los posibles futuros de la gente solamente como una cadena de Markov. Es decir, con cada diferente estrategia que uno tome, a esta cadena de decisión de Markov la transformamos necesariamente en algo parecido a esto, con muchos más estados y con probabilidades cambiantes correspondientes a las operaciones que se tienen que hacer necesariamente en función de la política y demás, pero obtenemos una cadena de Markov. Si
podemos decidir, y si sabemos que vamos a decidir, no nos eliminamos en algún sentido estos nodos. Y los transformamos a todo esto en una cadena Markov. Por ahí no queda claro, va a quedar claro a medida que sigamos viendo operaciones sobre P. Es decir, operaciones sobre nuestra dinámica de mundo. ¿Qué es importante de hacer con nuestra dinámica de mundo, con nuestra función P? Bueno, empezar a toquetearla por todos lados porque nos interesa sacarle información. Así como así, es muy difícil de ver cosas en ella. Entonces, las primeras operaciones que vamos a verificar son las que ya mencionamos anteriormente, que es que a partir de un par de estado de acción, nosotros estamos obteniendo un estado prima y una recompensa. Es decir, que si nosotros sumamos todos los posibles estados a los que podríamos llegar a partir del estado S y la acción A, y si sumamos a eso todas las acciones pertenecientes al conjunto de acciones que podemos llegar a tomar sobre P, nos tiene que integrar a 1. Es decir, esta sumatoria tiene que integrar a 1 porque esta P de S' R S A, esa es la función de probabilidad. Pero suma 1 para cualquier combinación de S y para cualquier combinación de A. Eso no lo pierdan de vista. Yo agarro una S, agarro una A, las combino y eso me devuelve una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque tiene un parámetro que es el nuevo estado y otro parámetro que es la recompensa. Habiendo dicho eso, es importante ver que nosotros podemos, como dijimos en las cadenas de Markov, podemos definir en algún sentido una noción de función de transición. ¿Y por qué es esto? Porque si nosotros sumamos todas las posibles recompensas, nosotros vamos a obtener... ¿Y saben qué? Me acabo de dar cuenta que acá, si no me equivoco, esto está mal. Porque esto debería... eh, eh, esto tiene que sumar... sí, esto es una suma sobre R. R perteneciente a los naturales. Ah, no, ahí usamos A ver, ¿cuál usamos? Vamos a poner R sola porque dije naturales, quise escribir reales, pero reales también está mal. Nosotros asumimos que tenemos un conjunto de recompensas que puede llegar a ser R, que puede llegar a no ser R. R en el sentido de números reales. Bien, todo lo que dije antes es igual de válido, solo que esa sumatoria no es sobre las acciones, es sobre las recompensas. ¿Qué quiere decir básicamente? Integro todo mi dominio de la distribución. Mi dominio de la distribución es S y R. Entonces sumo sobre R, porque en este caso las recompensas y los estados son finitos. Si esta distribución de probabilidad fuese continua, estaríamos integrando. Por eso se suele decir, a pesar de que sea una sumatoria, se suele decir integrar la distribución de probabilidad. Sutileza. Bien, decía entonces, si nosotros solamente sumamos las recompensas, nosotros estamos integrando solamente en una de estas variables de nuestra P. Entonces, ¿qué obtenemos ahí? Bueno, obtenemos que básicamente borramos cualquier información posible que exista sobre nuestra posible recompensa porque no nos interesa. Entonces, lo que solemos obtener a partir de esto es una distribución de probabilidad para S'. Entonces, observemos qué es lo que dice acá. Acá dice P de S', disculpen, P de S' dado un estado y dado una acción. Es decir, para cada par estado-acción, yo tengo una distribución de posibles estados futuros a los que puedo llegar. Y se construyen a partir de esta sumatoria de P. Uno, igual, cuando le cuentan esto, piensa, ¿no? Y dice, eh, tengo pares de estados y acción, pero yo estoy bastante acostumbrado a reglas que son un poco más fijas, ¿no? O sea, uno dice, por ejemplo, estoy jugando al Snake y aprieto el botón de la izquierda. El botón de izquierda. Aprieto el botón de abajo, perdón. Estamos en esta situación. Si no se entiende el dibujo es... esta es la cabecita y X es la comida. Y los ceros o no, son el cuerpo. Entonces uno dice, che, si aprieto el botón para abajo, ¿cuál es mi futuro estado y cuál es mi futura recompensa? Y alguien dice, pero ni siquiera se preocupen por la recompensa. Piensen en el futuro estado. ¿Cuál es el futuro estado? Bueno, es evidente que el futuro estado no es una distribución de probabilidad, es uno solo. Es decir, mi función de transición colapsa solamente a uno. Y esto es porque el juego del Snake tiene
una transición que es determinista. O sea, el juego del Snake está programado de manera tal que hay un if que agarra de manera sincrónica el input del teclado del celular, del Nokia 1100 o de la computadora o donde sea, agarra ese input y básicamente chequea, dice, si es para abajo, andate para abajo, a menos que te mueras, haya una pared o lo que sea. Entonces, uno podría pensar, a mí de hecho cuando yo empecé a estudiar toda esta formalización, a mí me costaba seguirle el hilo a estas fórmulas porque todos los ejemplos que yo me planteaba eran parecidos al Snake. Eran ejemplos donde decía, che, pero para, ¿cómo la distribución sobre estados? Y casi siempre el estado al que llego es un estado, no es una distribución de posibles futuros. Pero bueno, basta solamente aumentar un poco los gráficos del juego y ir hasta el Doom para observar que nosotros tenemos una distribución de posibles estados ante una acción. Entonces, en el Doom, nosotros tenemos a alguien enfrente y le disparamos y hay una chance de que ese tiro sea un headshot, por ejemplo. O que sea un crítico o que tenga alguna modificación en el disparo. La verdad es que hace mucho no juego Doom, no recuerdo bien cómo era. Pero sí recuerdo que había crits en el juego original o en algún modo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que por ejemplo, a la hora de disparar, la acción estando enfrente de un bicho, ese es el estado. La acción disparar es la acción. Esa combinación de estado-acción, lo que nos devuelve como futuros estados no es siempre un headshot, porque el headshot y el tiro en la cabeza al monstruo eh, tiene una probabilidad, que de hecho está seguramente hardcodeada en el juego. En muchos juegos sucede que a la hora de querer hacer cosas que son, se las suele llamar críticas, eh, se tira básicamente un dado, o sea, se tira un NP random para evaluar si el número que cae es menor a tal variable de piso, tal threshold, y si lo supera, se comete el crítico y si no lo supera, no. En la mayoría de juegos el crítico es algo que tiene poca probabilidad y que hace mucho daño, por ejemplo, en juegos de combate. Entonces es algo deseable. Y imaginemos ahora de nuevo cualquier otro juego de tiros. ¿Por qué? Porque, digamos, uno podría ponerse quisquilloso y decir, mira, en un juego de tiros, si yo apunto bien, tiene que pegar la cabeza. Pero el que diseña el juego te dice, mira, en la vida real, vos tenés el tipo que respira, que camina, que hace así, que sostiene el arma, que le aumenta las pulsaciones. Hay difracción, hay viento, hay un montón de parámetros que son muy muy difíciles de modelar y que nadie quiere ponerlos en un juego porque es gastar cómputo al divino botón, que son más fáciles de modelar como una variable aleatoria. Entonces alguien agarra y dice, mira, vos le apuntás a este lugar, tenés una dispersión, es decir, tu tiro puede terminar en una dispersión con cierta probabilidad. Puede ser una gaussiana, puede ser uniforme, pero termina con una distribución. Y las consecuencias de ese tiro son el futuro estado del juego. Y ese futuro estado del juego, precisamente, es una distribución de posibles estados, porque en un tiro de cada 10 puede ser headshot, y en los otros 9 puede pegar un poco más abajo. Y ahí se entiende, y ahí uno entiende un poco más por qué a la hora de sumar todas las recompensas, es decir, de borrar la información sobre R, por qué obtenemos una función de transición que es una distribución de probabilidades. Porque los posibles estados futuros son posibles estados futuros y no son fijos. Bien, como pongo acá, un poco terminamos con la idea de los juegos y hablamos un poco nuevamente sobre operar sobre esta variable P. Entonces, sigamos operando sobre P. Porque de la misma manera que nosotros recién quisimos obtener la función de recompensa, nosotros podemos hacer otra cosa. Y esa otra cosa consiste en básicamente, por ejemplo, determinar cuál es la recompensa que voy a obtener en mi universo con mi dinámica P a partir de un par de estado-acción. Entonces, el estado-acción que tengo es SA. Y si yo quisiera definir a cuál es la probabilidad de obtener no quiero definir una probabilidad, perdón. Quiero definir cuál es la cosa que me espero obtener una vez que estoy en el estado S y cometo la acción A. ¿Qué es lo que más me interesa entender de esa combinación? Y que me digas lo que dije recién, 1 de cada 10, ¿cuántas veces le pego en la cabeza y me da 10 puntos? O sea, si 1 de cada 10 me da 10 puntos y 9 de cada 10
me da 0 puntos. En promedio, la recompensa que voy a obtener, el valor esperado, es de 1, ¿no? Si se la cuenta bien. Y probabilísticamente, ¿esto qué es? Es el valor esperado, el operador que vimos la vez pasada, es la expectancia de ¿qué? De RT más 1. Porque recuerden que T más 1 es, la recompensa futura por haber hecho en T A y haber estado en T en S. Nuevamente tiene un mapeo con la función de dinámica del mundo, con P. Y esta función dinámica del mundo es básicamente el valor medio de la recompensa dado la probabilidad de obtener una recompensa de un estado en acción. Nuevamente, el objetivo no es necesariamente repasar estos conceptos de probabilidad, como por ejemplo calcular valores medios, por qué es una sumatoria y no una integración, por qué es una integración desde el vamos o lo que sea. No es el objetivo, pero hago hincapié en que observen que las sumatorias o integraciones sobre las variables se corresponden, en este caso con cálculo de valor medio, y esta igualdad de este lado, lo único que quise escribir acá es que para obtener nuestra P de R dado SA, es decir, la distribución de recompensas al haber hecho la acción A en el estado S, es precisamente la sumatoria de todas las de todas las recompensas obtenidas en todos los posibles estados. Es decir, es una suma de todas las posibilidades de futuros mundos que existen y las probabilidades de recompensa en cada uno de ellos. Hay gente que también, gente y problemas que te exigen definir la recompensa de otra manera, que es, en algún sentido, es lo mismo que vimos acá arriba, es la recompensa dado el estado S y la acción A, pero asumiendo también el estado siguiente, es decir, ok, pero imagínate que no me estás diciendo qué es lo que va a pasar. Imagínate, yo te digo, ¿cuál es la disculpen de nuevo. ¿Cuál es la probabilidad de caer al estado S' en el t tiempo t más 1, habiendo hecho la acción A y habiendo partido del estado S? Bueno, es la misma función que arriba, solo que ahora a la hora de calcular voy a tener que normalizar con la probabilidad de obtener el estado S. Es decir, es una renormalización, es el nombre formal, para ver, dado que llegué al estado S', dado que le pegué en la cabeza, cuál es mi recompensa. Y en el caso nuestro hubiésemos respondido 10. No es una probabilidad, es 10 siempre, es una delta. Es 10 y ya. Bien. Y así, a los tirones, sin darnos cuenta, operando sobre P, mirando juegos, Snake, Doom y qué sé yo, nosotros observamos que sin querer definimos lo que se suele denominar la cuatrotupla, es decir, los cuatro componentes que definen formalmente a un proceso de decisión de Markov. Entonces, definimos las cuatro componentes sin darnos cuenta de la definición formal de un proceso de decisión de Markov, que es que se obtienen necesariamente con esta P subyacente, que son nuestro conjunto de estados. Eso es fácil, es nuestro conjunto de posibles estados. En los casos que vamos a evaluar son casi todos los estados finitos. Entonces, nuestro conjunto de estados finitos. Conjunto de acciones que también es finito. Y de hecho, uno podría pensar que las acciones dependen del estado, porque, por ejemplo, si el Snake está eh, sobre una pared y si me quiero mover hacia adelante, no muero, pero no pasa nada, no existe la acción para moverse hacia arriba. Perdón, para hacer un ejemplo más sencillo, el Snake no puede ir hacia atrás. Entonces, si está subiendo, yo aprieto el botón de abajo, no pasa nada. Entonces, la acción ir para abajo en ese punto de tiempo no tiene sentido. Es decir, no me importa. No existe dentro de mi posible conjunto de acciones a realizar. Luego tenemos la función de transición, que ya la vimos cuál es la PDS prima dado S. Eh, ahí le falta una A. A ver, ¿dónde está? Acá. Y la función de recompensa, que es S', o puede ser S, o puede ser R de SA, cualquiera de ellas. Y con estos cuatro elementos, con esta tupla de cuatro elementos, nosotros podemos definir formalmente al proceso de decisión de Markov. No es necesario tener P. Si a nosotros nos dan la de transición y nos dan la recompensa, nosotros nos podemos amacar y podemos, en esencia, hacer todo lo que queremos hacer
con nuestros procesos de decisión, lo podemos hacer con, con estos cuatro componentes.